Hola a todos, bienvenidos a una clase más de pedagogía desde casa. Hoy con un tema muy interesante y quería grabar este video hacía unas buenas semanas porque es un tema digamos, innovador en el campo de la investigación que estamos desarrollando y es el marco pedagógico. Hoy vamos a hablar de cómo elaborar tu marco pedagógico. Entonces, bienvenidos. Bueno, como lo dije hace un momento, vamos a hablar de cómo elaborar un marco pedagógico. Muchos de nosotros estamos desarrollando un proceso de investigación, un proyecto relacionado con el campo educativo, con el campo pedagógico, puesto ya sea desde enseñar alguna serie de saberes, o vamos a interpretar la escuela de otro modo, o mirar el papel del maestro en el campo del aprendizaje, la reflexión pedagógica, ¿no? El diseño didáctico, el currículo, la convivencia. Hay muchos temas dentro del campo educativo que estamos, digamos, desarrollando o estamos inquietos por generar. Y como parte de un proceso de investigación siempre pues elaboran el marco conceptual, el marco teórico, el marco legal, es muy importante. Pero pocas veces se habla del marco pedagógico. ¿Qué es esto del marco pedagógico? Pues la pedagogía es todo un campo de discursos, ¿no? Es un campo discursivo y esos discursos nos ayudan a entender qué es la educación, cuál es el papel del maestro en la educación, de la enseñanza, revisar culturalmente cómo se aborda el campo de la enseñanza, el papel del estudiante, el aprendizaje. Entonces, cuando, digamos, entendemos un poco eso, nos facilita generar todo un proyecto de investigación relacionado con la pedagogía. Por eso es importante desarrollar estos marcos pedagógicos, ¿sí? No es lo mismo un proyecto que tú vas a desarrollar, por ejemplo, en la escuela, en un curso primero, segundo de primaria, de iniciación o de educación básica, a elaborar un proyecto, por ejemplo, ya de medio vocacional, de chicos que ya van a salir, así sea el mismo tema. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de su historia, elaborarlo para niños de primaria y para chicos de educación vocacional, el abordaje es muy distinto y los procesos que se quieren vivir son muy distintos. O pensar más bien, elaborar un proyecto dentro de la escuela, digamos con estudiantes y que involucre maestros en el tema interdisciplinar, proyectos transversales, es muy diferente a elaborar proyectos educativos en una fundación fuera del campo escolar. Y para eso nos tenemos que revisar cómo estamos a nivel conceptual pedagógicamente, para poder entender cuáles son las dinámicas que se manejan y la forma en que se va a pensar el proyecto. Bueno, entonces les voy a explicar básicamente eso. Para ello vamos a abrir un Google Chrome, vamos a abrir nuestra cuenta de Google, creo que ya la tengo abierta aquí, y vamos a irnos directo. Verifiquen por favor que tengan la cuenta para después, si van a enviar el trabajo o algo, es más fácil. Entramos a Drive. Algunos lo hacen directamente, yo lo hago desde el Drive para que podamos entender un poco la dinámica. Y vamos a generar un documento. Vamos a trabajar con el documento que es similar a Word, que es documentos de Google, ¿cierto? Voy a elaborar un documento en blanco, porque normalmente las plantillas son para cartas, comunicados. Bueno, vamos a hacer lo propio. Entonces, ¿cómo vas a hacer tu marco pedagógico? Entonces, primero obviamente vamos con el título, marco pedagógico. Recuerda siempre tener en cuenta las normas APA para desarrollar este tipo de documentos. Listo, marco pedagógico. Lo primero que debes tener en cuenta para elaborar el marco pedagógico es que vamos a mirar lo que se ha escrito, lo que se ha pensado, lo que se ha investigado alrededor del campo pedagógico y educativo. Eso es lo que vamos a construir con el marco pedagógico. ¿Listo? ¿Qué es lo que se ha escrito? ¿Qué es tener una conciencia
de qué se ha dicho de este tema de pedagogía, ¿no? Y de los conceptos que estamos trabajando en nuestra investigación relacionados al campo educativo y pedagógico. Eso es, ¿cierto? No vamos a pegar conceptos. Muchas veces pensamos que porque requiere tener varios autores y teorías, cogemos un pedacito de acá, recortamos y pegamos y ponemos otro debajo. No es eso, ¿sí? Vamos a interpretarlas, vamos a elegir algunas para argumentar nuestro tema. Esa es la idea de un marco. Que tú cojas diferentes fuentes teóricas que te ayuden a argumentar tu tema de investigación. En este caso, como es un marco pedagógico, entonces son fuentes teóricas pedagógicas de la filosofía de la educación o de la pedagogía, de la ciencia, saber pedagógico, lo que sea. Lo tomas para argumentar tu tema en el campo pedagógico, ¿cierto? Bueno, ¿qué otra cosa? El del discurso pedagógico se aborda una temática tuya. Entonces, esa temática que tú estás colocando tienes que relacionarla con el campo pedagógico, ¿cierto? Bueno, eso es básicamente. Entonces, este marco pedagógico lo primero que debes hacer, teniendo en cuenta lo que te acabo de decir, es un índice. ¿Sí? Eso te va a ayudar a organizar tus ideas. Yo elaboré una pequeña guía para hacer este índice, entonces para que la tengas en cuenta y no te enredes porque pues, no es tan fácil. Marco se requiere escribir mucho, organizar muchas ideas, entonces este índice te va a ayudar. Lo primero que vamos a interpretar es el campo de la educación. Bueno, siempre se sugiere colocar un numeral que nos ayude acá. Entonces pongamos como 1. Campo de la educación. Y dentro de ese campo de la educación tienes que mirar algunas definiciones. ¿Qué es? Definición, ¿qué es la educación? Y algunas teorías. Bueno, claro que dentro de la definición puedes elaborar ya las teorías. Entonces algunos puede quedarse solo en definición o quieres poner definición y teorías como tú gustes, depende de lo dificultad, ¿sí? Lo voy a dejar ahí para que lo mires, pero lo puedes también quitar y dejarlo solamente definición y ya que listo como tú quieras. Y lo mencionamos de las dos formas. Bueno, muy bien. Luego de la educación, su definición y o teorías, colocas el campo que tú vas a trabajar. Acá es muy importante porque dentro de la educación hay múltiples formas de educación, ¿no? No más para hablar en el contexto colombiano, hablamos de la formal, de la no formal y de la informal, ¿sí? Podemos decir que estos son como tipos de educación, ¿sí? Depende de la definición y de las teorías, porque hay otros tipos de educación. Vamos a elegir principalmente este que nos ayuda como a aclarar mucho. Y a partir de ahí, elegimos uno de esos. Hasta ahí todos vamos iguales, ¿no? ¿Qué es la educación? Tú vas a hablar de la educación, vas a hablar qué es la educación y los tipos de educación. Hasta ahí. Esto es para exponer un poco que existe la educación, que tienes claro que es la educación y vas a mirar qué tipo de educación hay. Pero tienes que elegir uno. Aquí va lo importante. Tienes que elegir uno que es donde vas a adecuarte tu proyecto. ¿Cuál es el campo de tu proyecto? ¿Sí? Algunos van a decir, no, mi campo es la escuela o va a ser la universidad, entonces lo colocas dentro de la educación formal. ¿Listo? Entonces, ya puedes hablar, por ejemplo, de la escuela. Algunos, por ejemplo, de la escuela normal, ellos van a trabajar desde el abordaje de la escuela, ¿sí? Otros, la opción B, digámoslo, 1.1.3b. Digamos que tú no vas a trabajar en la escuela, puede ser la otra opción, que es la educación no formal, se llama promoción y desarrollo humano, puede ser desarrollo humano, o puedes hablar de, bueno, voy a poner acá no una coma sino un o, puedes hablar de eso, o puedes hablar de algo que se está llamando la educación popular, ¿sí? Muy famoso desde el siglo pasado, u otras que tengan que ver con tu proyecto.
Algunos me dirán, bueno, pero ¿cómo sé? Si tu proyecto es, por ejemplo, está vinculado a un curso o a una temática de la escuela, por ejemplo, voy a mirar los procesos de aprendizaje de la lectura en niños de grado primero, estás hablando de la escuela. Si estoy mirando las didácticas que utilizan los maestros en el campo de la matemática, qué didácticas aplican, o el maestro, cuál es su reflexión sobre la escuela, esto es directamente aplicado a la escuela, ¿sí? O sea, al lugar, la institución escolar, lo que representa. Pero si tú estás haciendo una investigación que tiene que ver, por ejemplo, con la educación en las bibliotecas, fíjate que ya no estamos hablando de la escuela, aunque es un tema de educación, está en otra institución como son las bibliotecas, otros lugares o la familia. Por ejemplo, tú quieres abordar el tema de la familia o como algunos me han dicho, quiero mirar cómo percibe la educación o el problema de la educación en los niños trabajadores. Fíjate que es un tema de educación que se sale de la escuela. ¿Listo? Tú escoges, depende del lugar donde lo realices. Casi siempre los chicos de la normal escogen la escuela porque es su campo de acción. Entonces, escoges ahí. ¿Qué vas a escribir? Ya sea uno, escuela o lo otro, tienes que definir qué es. Entonces, digamos que, bueno, vamos a dejarlo ahí. Y colocas acá 1.1.4. No, 1.3.1 porque estamos hablando de eso, definición, su definición y características. ¿Sí? Entonces, como ya no estamos hablando de la educación como tal, sino una de sus ramas, que es la escuela o la educación formal, entonces vas a definirlo y qué características tiene. Y aquí finalizamos nuestra primera parte del marco pedagógico. Complejo, ¿cierto? Siempre tiene bastantes elementos. Bueno, pero fíjate que el índice nos ayuda a definir un poco eso. Vamos con el 2. Vamos con el 2. Yo también lo voy mirando acá. Vamos a hablar acá algo importante y es dentro de todos estos elementos el papel de la enseñanza. ¿Sí? 1.1, no, esto sería 1.2, discúlpenme, 1.2, la enseñanza. Y aquí vamos a hablar, va a describir en este lugar cómo es la enseñanza, cómo se describe. Vas a tener que leer teorías sobre la enseñanza, qué es, ¿no? Digamos, las teorías, pero podemos colocarlo como 1.2.1, que es definición y teorías. Por favor, ya aquí no me vas a hablar de la enseñanza en general, que vuelves arriba. Si ya la definimos, o bueno, no, la puedes definir muy simbólicamente en general, pero sí tienes que en algún momento hablarla, ya sea en la escuela o en la educación no formal. Entonces ahí ya tienes que aterrizar, ¿sí? Entonces definición en el lugar, obviamente, en el lugar de aplicación. ¿Cuál es el lugar de aplicación? La escuela o estos espacios de educación. ¿Sí? No te vayas a lo general, ¿no? ¿Cómo participa ahí? ¿Cierto? 1.2.2, el papel del maestro. Importantísimo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se evidencia el maestro en la escuela o en la educación formal? Cómo se desarrolla una descripción del maestro. ¿Sí? Y esto nos va a ayudar a entender otras dinámicas que son los contenidos que aparecen acá, o sea, que se enseña, ¿cierto? Que está muy relacionado con el primero, pero acá recuerden que es definición y aquí ya hablamos de contenidos. Y 1.2.4 hacemos, bueno, no, mentiras, vamos a dejarlo como 1.2.3, que se enseña qué campo de reflexión se genera, ¿cierto? Y de habilidades. Estos tres elementos son importantes, pero no vas a desarrollarlos todos en profundidad porque eso puede ser mucho tema. Vas a elegir el que esté directamente relacionado con tu tema de investigación. Entonces voy a ponerlo acá en rojo para que lo tengas en cuenta.
Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Lo colocamos en rojo. Entonces, vamos a hacer de acuerdo con el tema de investigación. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, tú dices, mi investigación tiene que ver con la enseñanza de la escritura o de la lectura. Entonces aquí vas al primero, que es enseñar. En los contenidos, cuando hables de los contenidos de la escuela o de la educación formal en la enseñanza, esos contenidos que se enseñan, entonces vas a enfocarte en los procesos lectoescrituras. Entonces tú hablas, por ejemplo, de la asignatura de lenguaje o del área de lenguajes, ¿sí? Hablas un poquito de qué se enseña, ¿cierto? Pero tú dices, no, yo quiero que reflexionen sobre el papel de la educación en la escuela. Fíjate que aquí ya hay unos elementos de reflexión o de concientización. Eso nos lleva a otro campo. Es cómo se ve el maestro en esta institución. Entonces tú vas a adentrarte aquí, en este segundo elemento. Los contenidos reflexionados. Algunos van a decir, no, pues es que en mi campo la lectura es también reflexionada. Sí, pero está dentro de los contenidos. Aquí es más de la reflexión pedagógica. ¿Sí? ¿Cuál es el papel del maestro en la escuela? ¿Cuál es la relación entre niños y maestros? ¿Cierto? Cómo los niños ven, o los estudiantes, perdón, los estudiantes ven el papel del maestro. Y un tercer elemento son las habilidades. Entonces tú dices, ¿qué competencias se están formando en biología? Digamos, dentro de la escuela. Pasemos al otro, digamos, tú escogiste acá lo de educación no formal. Entonces, ¿qué habilidades se generan para el trabajo de adultos a partir de la lectura? Habilidades. ¿Sí? Aunque hablamos de contenidos, también hablamos ahí de habilidades. O el campo motriz, o para, bueno, ya hábitos, por ejemplo, los hábitos de estudio, eso va dentro de esas habilidades o competencias, como lo quieras mencionar. Entonces, tú vas a abordar uno de esos tres temas. ¿Listo? Depende de eso. Y ahí terminamos esa segunda parte. ¿Listo? Vuelvo al color negro. Y bueno, seguimos. Aquí hay un segundo elemento que es ya cómo se entiende la pedagogía. Porque aunque hemos hablado de educación, escuela, esto de enseñanza, no hemos hablado de pedagogía como tal. Entonces, segundo, 2.1, pedagogía, y 2.1.2, definición. 2.2.2, que 2.1.3, teorías. Entonces, la pedagogía, la definición y sus teorías. Esto todavía, para los que están en la escuela, esto lo trabajan al final. Al final todavía no se trabaja primero esto y después el 3 porque, bueno, ahí hay un proceso de reflexión ya con ellos, pero en el orden de la presentación del documento van así. ¿Listo? Entonces, vamos a dejarlo eso en stand-by, luego lo explicaremos, no nos preocupemos todavía por eso, vamos iniciando por pasos. Vamos con el 3. Después de que tenemos eso en cuenta, cada uno tiene unas categorías de su tema de investigación, ¿sí? Eso es, o sea, el tema como tal, y vamos a ponerlo acá. Esos temas o esas categorías, ¿cómo se aplican al campo educativo? Ese es lo que vamos a desarrollar en el índice número 3. ¿Sí? Entonces, ahí que tenemos. Primero, tienes que saber qué categorías son. Vamos a colocarlo acá entre paréntesis. Entonces tú dices, mi tema es, quiero enseñar la historia a partir del cine, digamos, ese es mi tema de investigación, una propuesta pedagógica para enseñar historia en estudiantes de grado octavo a partir del cine. Entonces, tu primera categoría está relacionada con el tema de la historia, ¿no? El tema de la historia como una asignatura y hay un tema de la didáctica, cómo se enseña. Y el cine como una herramienta, un recurso que utilizo en el aula. Entonces, yo voy a hablar de esas dos categorías aplicadas al campo educativo. Entonces, ¿qué se ha hablado de la historia en la enseñanza? En la enseñanza, ¿qué? Escolar. Normalmente es un tema de la escuela.
o de la universidad. ¿Sí? Eso es lo que vas a trabajar aquí. Y del cine, entonces ya miras, por ejemplo, 3.1, tu primera categoría, ¿sí? Tu desarrollo, si está relacionado con la didáctica, todo, tú escribes ahí, y 3.1.2, la segunda categoría, ¿sí? Y ahí lo desarrollas. Fíjate que vamos, ¿listo? Describes cómo se hace, cómo se desarrolla, para todo es tener como un referente conceptual, por lo menos, para que logres decir de acuerdo con quién te basas. Recuerdes que debes argumentar, ¿no? Entonces, ¿qué se ha trabajado en ese campo? Si no se ha trabajado nada, pues recuerden que eso obedece a una investigación más exploratoria, entonces tocaría mirar cómo llegas allá. Pero normalmente pues son temas que se han trabajado, hay experiencias de maestros, entonces las colocamos ahí. ¿Listo? Y a partir de ahí vamos a hablar ya del campo 3.2, de lo que llamamos didáctica, que la didáctica está muy relacionada. Entonces, esas metodologías que yo enseño en clase, cómo el maestro apropia eso en la clase, o la propuesta que tú vas a desarrollar dentro de qué tipo de didáctica se encuentra, ¿cierto? Puede ser la didáctica, puede ser el currículo. ¿Qué quiere decir el currículo? Entonces, ¿cómo están organizados los contenidos que tú vas a desarrollar en esa institución? Por ejemplo, si es la escuela, si es en la normal, entonces, ¿cómo curricularmente se piensan, por ejemplo, la matemática? Si mi tema de investigación es revisar la división en grado quinto, cómo la están trabajando, entonces voy a mirar el grado quinto curricularmente, qué temas tienen para enseñar la división. Bueno, que la división ya es un tema ahí, pero qué tienen ellos dentro de su malla curricular, ¿sí? Y ya la didáctica es cómo lo enseñan ya en el aula, qué estrategias generan, ¿sí? La evaluación, cómo la piensan. Si es en el campo de la educación no formal, pues ya no hablamos tanto de currículo didáctica, sino que hablamos de la reflexión pedagógica o de los procesos por medio de los cuales se generan estas enseñanzas, qué herramientas, qué metodologías, ¿sí?, se están usando para desarrollar eso. Y también la evaluación, cómo le haces el seguimiento o el acompañamiento al proceso que se genera en este espacio. ¿Listo? Bueno. Eso sería, y finalizamos con las conclusiones. Y ahí termina nuestro marco, nuestro índice del marco pedagógico. Fíjense que es amplio, pero el hacer el índice nos va a ayudar a irlo desarrollando poquito a poquito, ¿sí? Esto es importante. ¿Qué debes tener en cuenta? Tener muy claro tu tema de investigación, tu pregunta de investigación, tu justificación, porque es a dónde vas a llegar, cuál es la importancia, tus objetivos para poder comenzar a hacerlo. ¿Listo? Esto es eso. Recomendaciones finales. ¿Cómo se inicia el marco? Ya para comenzar a estructurar. Entonces, primero haces tu párrafo introductorio. Entonces tú dices, no le vas a poner ahí párrafo introductorio, ¿no? Sino que simplemente lo escribes, colocas marco pedagógico y debajo comienzas tu párrafo. Entonces ya aquí dices, en el siguiente marco pedagógico se abordará, ¿cierto? Que los temas o los conceptos o las categorías y hablas un poquito de tu pregunta de investigación. Luego dices la pertinencia en el ámbito escolar, si escogiste lo escolar, o en el ámbito de la educación no formal, o en el ámbito de la educación familiar, pero siempre hablas de la educación. ¿Ámbito de la educación qué? ¿Escolar, formal? Bueno, ¿sí? Y por último, entonces, se resaltarán las teorías ya tiene que ver con lo que tú leíste. ¿Sí? Esto está vinculado al discurso pedagógico. Por eso se habló en un video anterior del discurso pedagógico, que es, bueno, ¿qué discurso pedagógico vas a elaborar tú para poder? O si no terminas leyendo 100, 200 libros de todos los discursos y no sabes por dónde comenzar.
Entonces ahí esas teorías tienen que ver, se resaltan las teorías las teorías tienen que ver con el discurso, ¿sí? Entonces acá lo voy a colocar, relacionadas con el discurso pedagógico elegido. Eso tiene que ver con el tema de investigación. Vamos a ir en rojo. Y este párrafito ya me dice a mí de qué va a hablar. El objetivo de ese párrafo es que le diga al lector, eso es lo que van a trabajar en su marco pedagógico. Cerramos este párrafo y comenzamos nuestro índice. Entonces, educación. Lo puedes dejar así, 1.1, ¿sí? Educación, 2 puntos. Recuerda, textos acá van sin negrilla. Y educación. Entonces, de una vez vamos con la definición. Ahí en educación no colocas nada, porque ya sé que es como el título. Y definición. Entonces acá entras ya a definir. La educación se entiende como tú ya escribes con tus propias palabras. Recuerda que yo les decía, no puedes decir que de una vez corte y pegue la teoría, no funciona así. Tú dices, a partir de lo que tú leíste, la educación se entiende como. Cuando tú la defines, tú dices, de acuerdo con, bueno, esto es una sugerencia, ¿no? Lo puedes escribir de otro modo, de acuerdo con, y citas. Entonces, digamos, con Dewey, ¿cierto? Colocas el año, 1900, no sé, 30, entonces, la verdad no recuerdo de qué año es, y comienza entre comillas, citas el autor. Obviamente esta cita tiene que ver con lo que tú ya habías dicho, si no, no la pongas. La idea es que el autor te va a ayudar a argumentar eso que tú dices acá. ¿Listo? Entonces ya tú explicas acá, cierras comillas y dejas cita. La cita, esto es una cita al pie, ¿no? Entonces vamos a insertarla. Algunos me han dicho cómo que tenían esa inquietud. Fíjate cómo me fui, ¿no? Insertar y coloqué nota al pie de página. Aquí ya la nota está acá y utilizas las normas APA. Revisa las normas APA del año en el que se estás desarrollando tu proyecto de investigación porque se van actualizando. ¿Listo? En este caso se coloca primero el apellido en mayúscula, después no sé si es así o yo, bueno, miras que esté, punto, el año, ¿no? Habíamos dicho que 1930, el nombre del texto, disculpen que estuvo en paréntesis, ¿cómo llama el texto? Entonces, la educación, no sé, ¿cierto? Punto, luego de eso colocas el lugar, ¿no? Digamos que el lugar de la edición, de la edición del libro, de donde surge, ¿no? Entonces, digamos, bueno, esto no tiene nota, es un ejemplo, ¿no? Colombia. Esto es un ejemplo, recuerda, mira las normas APA y la editorial. Y lo marcas. Así lo colocamos y ya me aparece acá el número que me referencia a mí. Por favor, es importante no citar sin comillas, colocar comillas o colocar la referencia abajo. Es decir, luego de que defines, entonces colocas acá sus características. Entonces la educación, qué características tiene, desarrollas eso y te salen pues ya tus 2-3 párrafos referentes a esto, ¿cierto? Luego, tipos de educación. Entonces, a partir de esto que tú ya leíste, desarrollas los tipos de educación, ¿cierto? Entonces, normalmente esto lo cuentas en la Constitución, no, en la Ley General de Educación, ¿cierto? Tú lo puedes buscar, un artículo que nos habla de los tipos de educación y puedes también hablar desde la teoría acá, ¿listo? Y lo describes. La misma dinámica, describes qué es, tienes un autor o dos autores y características, que quede muy claro eso. Luego, el concepto de escuela, si vas a trabajar escuela o del lugar donde te ubicas, entonces lo mismo, de qué autor vas a hablar,
y desarrollas eso. Definición y características. Vamos a... Espero que hayas entendido como el marco general, así lo vamos a hacer con todo, pero vamos a iniciarlo paso a paso. Para los que trabajan en la escuela normal, yo les sugiero que una semana, que por ejemplo en la semana de trabajo que estamos, hagan su párrafo introductorio, definición de educación, del lugar de educación y sus características. Hasta acá. ¿Sí? Hasta acá se desarrolla. Luego de que ya tengas esto claro, se pueda revisar y eso, pasamos a lo segundo, que sería hasta aquí. Es otro como bloque, ¿no? Bloque. Más voy a colorearlo para que lo tengamos en cuenta. Este es el primer bloque. Eso. Entonces, esto sí lo dejamos en rojo. Segundo bloque. También lo dejamos en rojo. Tercer bloque, nos saltamos. Recuerden que nos vamos a saltar por ahora esta parte. Vamos a ver un poco más oscuro. ¿Sí? Tercer bloque. Cuarto bloque. Este más adelante se va a explicar en otro video cómo se desarrolla. ¿Cierto? Y conclusiones. Este es lo último. Ya es para el cierre. Y ya. Esto ya lo dejamos arriba. Entonces está el trabajo de la primera semana, es poder describir, utilizar los autores, y tengan en cuenta de qué discurso pedagógico estamos hablando para comenzar a buscar autores, ¿no? Recordar qué autores me pueden servir para diseñar esto. Una pequeña sensibilización, descripción, y luego en otro video también les explicaré cómo recoger varios autores del mismo discurso pedagógico para ayudar también a continuar con estas definiciones. Pero eso ya es la otra semana. Espero que les haya gustado este video. Hay trabajo por hacer, muchos éxitos y bueno, ánimo. Un feliz día. Chao, chao.